para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Damos inicio a su programa Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia. El profesor y candidato a doctor en Historia de la Iglesia Cristiana, Joel Sarman, seguirá sus estudios acerca del capítulo 13 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, de la santificación. ¿Quiénes son santificados? ¿Cómo es esta unión con Cristo? ¿Por qué dice la confesión que somos santificados mediante la misma virtud de la muerte y la resurrección de Cristo? Bienvenidos. Confesión Bautista de Londres de 1689, capítulo 13 de la santificación. Dice así el primer párrafo de este capítulo: aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Podemos hacer aquí a la confesión esta pregunta: ¿quiénes son santificados? Responde: los que están unidos a Cristo. ¿Quiénes son estos? Responde: los que son llamados y regenerados. Entonces, sin unión con Cristo no hay santificación. Como resultado de la regeneración, algo que tienen en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, poseen un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Estas posesiones hablan de un nuevo deseo de agradar a Dios, en el caso del nuevo corazón, y una nueva actitud o parecer de buscar a Dios en su nuevo espíritu. Todo esto busca explicar la santificación. La santificación es el resultado práctico en tu vida de estar unido a Cristo. Tienes que ser renacido, tienes que nacer de nuevo. Esto hace que tu corazón de piedra, que no desea a Dios, comienza a desearle. Esto hace que tu espíritu muerto en pecados viva ahora hacia el bien. La santificación es la vida cristiana de progreso y de cambio. No es un cambio simplemente en tu conducta. La confesión no ha mencionado en realidad hasta ahora la conducta. Es un cambio en tu interior, en lo que motiva tu conducta, la moldea y la determina. ¿Por qué dice la confesión que somos santificados mediante la misma virtud de la muerte y resurrección de Cristo? El único poder que te va a transformar es el poder de Dios. No puedes cambiar por tus fuerzas. Hasta el deseo tiene que venir de Dios. Existe en los inconversos a veces un deseo de abandonar sus peores y más notables pecados. Ven que les perjudica, que les daña la reputación o cosas así. Usan un vicio para luchar contra otros vicios. Por ejemplo, quieren dejar de tomar por orgullo o logran dejar de tomar con un esfuerzo porque ven que ganan más dinero y la codicia los motiva a reformar un área de su vida. Se concentran en su cuenta bancaria y así pueden dejar el alcohol, pero solo intercambian un vicio por el otro y quedan igual o peor, pero no mejoran. El creyente tiene mejor deseo de cambio. Ya no quiere ser como algo, él ya no quiere ser alguien que desagrada a Dios. Ha sido transformado en su fondo, ha sido unido a la muerte y resurrección de Cristo. Tiene mayor motivación. Esto también explica que la transformación se lleva a cabo por la palabra y el espíritu. Es lo que dice la confesión. La palabra y el espíritu que moran en los creyentes. Tu nueva disposición y tus nuevos deseos por el bien hacen eficaz en ti la palabra de Dios. La palabra de Dios no mueve al incrédulo como mueve al creyente.
El Espíritu de Dios no opera aparte de ella. Él hace que la enseñanza bíblica viva y opere en ti para transformarte. Son muchos elementos. Tienes que ser regenerado, tienes que gozar de unión con Cristo, es la virtud de la muerte y resurrección de Cristo, tienes que tener un nuevo corazón y nuevo espíritu, la palabra tiene que morar en ti y ser activada por el Espíritu de Dios. Es porque la condición pecaminosa es grave y de ella somos rescatados. El pecado remanente es una realidad y es una realidad difícil, es algo difícil. La vida cristiana es una lucha y estamos hablando de una guerra. Pero ahora tienes inmensos recursos para luchar contra este poderoso enemigo en ti, el pecado remanente. La confesión en ningún momento dice que somos libres del pecado en el sentido que llegamos a ser perfectos. La Biblia habla grandes cosas de la salvación, de nuestra justificación, de todo lo que tenemos y somos en Cristo, pero nunca nos asegura que en esta vida estaremos libres de la lucha contra el pecado. La santificación trata este proceso gradual de luchar contra el pecado. ¿Qué exactamente es la posición del cristiano durante la santificación? Sí puede ser libre, por ejemplo, del dominio del pecado. ¿Qué es este dominio? Es cuando un pecado domina tu vida, domina tus pensamientos, tus actividades, tu tiempo, y como que se apodera de ti. Un cristiano no tiene que estar en esa posición. Cristo destruye ese dominio. Hay que tomar en cuenta que esa lucha contra lo que te dominó te va a durar toda tu vida. No te domina ya, pero sí te sigue acechando. Lo digo porque a veces perdemos la esperanza cuando vemos que toda la vida luchamos con el mismo pecado. El pecado permanece, es un pecado remanente, pero el pecado remanente ya no te domina igual. También dice que las diversas concupiscencias van debilitando y mortificando más y más. Es decir, la tentación perdura, pero la resistes mejor. A medida que avanzas en la santificación, esto disminuye. ¿Entiendes cómo este pecado, por ejemplo, ofende a Dios, que te hace daño a ti en la vida espiritual, que te destruye y te bloquea en tu servicio a Dios? Y lo vas rechazando mejor. Entiendes las situaciones que te presentan problemas y las buscas evitar. Y al pasar los años verdaderamente puedes ver en ti mismo que Dios ha obrado un disminuir de este pecado. Se ha debilitado. De hecho, aunque no lo dice aquí la confesión, como explica John Owen, lo que se mortifica es el pecado en general. Es un error pensar que si tienes un problema, por ejemplo con decir mentiras, que vas a erradicar ese problema del todo y proceder a otro problema y así sucesivamente, pecado por pecado. Si te concentras solo en uno, pierdes de vista todo lo demás y no luchas sino contra una manifestación de pecado en tu vida. El momento que creas que hayas ganado y te desconcentras en la mentira porque piensas que la dejaste atrás, vas a volver a caer con mayor desánimo quizás después. El pecado en general se debe mortificar. Todo lo que no desea, lo que Dios desea. Por el lado opuesto, vivificas y fortaleces en ti las virtudes salvadoras, o podríamos traducir así, las operaciones de la gracia resultado de la salvación. Lo que se comienza de la obra de Dios va avanzando en tu ser. Esa transformación es de lo que eres, de tu ser. Y es por eso que es trabajo, es de tanta labor requiriendo tan caros y preciosos recursos, como lo son lo que suple Cristo y la obra del Espíritu de Dios. Esto es un trabajo muy especial. Es como el que repara los violines más caros, que cuestan millones de dólares, y no cualquiera los puede tocar. La transformación de tu ser, de librarte de estos poderosos deseos y hábitos pecaminosos y reemplazarlos con deseos y hábitos justos y santos, es para un obrero de altas cualificaciones, que es Dios.
Mira cómo ilustra este proceso de la santificación un milagro que hizo Cristo en Marcos 8, comenzando con el versículo 22, donde dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Es interesante que ahí dice la Biblia, no dice que le rogaron que lo sanara, dice que le pidieron que lo tocara. Ellos creían que sabían lo que Cristo le tocaba hacer. Ya piensan que cuando Cristo sanaba y hacía milagros, era nomás por hacerlos. Pero ese no es el caso. Y aquí esta narrativa nos ilustra el punto. ¿Será que Cristo no podía tocarlo nomás para sanarlo? Claro que Cristo pudo haber hecho eso. Cristo ni siquiera tenía que estar en la presencia de la persona que estaba sanando. Lo sabemos. Lo hizo con el centurión que tenía, ya no me acuerdo si era una hija o un siervo, pero tenía alguien que Cristo quería, él quería que Cristo lo sanara. Y Cristo lo hizo de pura distancia, sin llegar ahí, porque el centurión le dijo: yo no soy digno que vengas bajo el techo de mi casa. Entonces Cristo no tiene que tocar a nadie para sanarlo, ¿sí? Claro que sí lo podía hacer solo tocándolo, claro que sí lo podía hacer con menos, pero aquí vemos algo distinto, lo hace con más. ¿Qué es lo que hizo? Dice el versículo 23, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, y no lo digas a nadie en la aldea. Cristo lo guía tiernamente de la mano. Esto nos habla de cómo el Señor nos santifica. No nos enseña de una vez todos nuestros pecados. Eso nos desanimaría. Nos toma de la mano, nos saca de la bulla, trata con nosotros personalmente. Los eventos que están sucediendo en esta narrativa nos muestran que este milagro ilustra la santificación. Por eso es que Cristo los sana en etapas. Es un proceso. Le escupe. Eso no es agradable. También la santificación es así. ¿A quién le parece agradable que le digan que tiene un problema? Que uno es orgulloso, ladrón, adúltero, rencoroso, metiche y todo lo demás. ¿A quién le gusta eso? Es como si le están escupiendo, ¿verdad? Cuando te dicen eso en la predicación, eso es duro. Es igual para este hombre ciego. Cristo le escupió. ¿Por qué lo está despreciando así? Y lo deja medio viendo, ¿verdad? Es raro lo que este hombre ve. Hombres como árboles, pero que andan. ¿Cómo así? ¿Quién sabe lo que estaba viendo ese señor? Pero ese es el punto. Así no lo puede dejar. Ha comenzado, no ha acabado. ¿Por qué? Porque es un proceso. No está ilustrando la justificación, está ilustrando la santificación. Y ahora sí, lo toca, ¿verdad? Por fin le pone las manos y termina el proceso. Tú necesitas santificación. Yo la necesito. ¿Qué vamos a hacer? Acercarnos a Cristo. Él es el quien nos restaura. Miren lo privado y personal que es todo eso. No lo hace en público, aunque obviamente lo están viendo los discípulos. Él los saca de la bulla y los saca hasta del pueblo. No lo hace en público. No lo deja que cuente lo que pasó. Eso es común en Marcos, que Cristo no busca fama, ¿sí? Pero también habla aquí del significado de este episodio. ¿Por qué lo sana en etapas, si no tiene por qué hacerlo? ¿Por qué lo conduce a un lugar aparte, si lo puede hacer ahí mismo? ¿Por qué no lo sana de una vez? ¿Por qué involucra un proceso? ¿Por qué no lo deja que regrese a la aldea? Porque está enseñando lo que es la santificación, que es una importante parte de la salvación. No es la justificación, que no es un proceso, pero esto sí es un proceso, es la transformación de tu ser. Cristo sigue siendo el agente, el que transforma.
te toma de la mano, te escupe a veces, te toca para sanarte. No es siempre lo que uno espera, pero siempre es lo que uno necesita. Dice la confesión, porque lo dice la Biblia, sin esta transformación nadie verá al Señor. Esto no es para decir que no somos justificados por la fe sin obra. Solo somos justificados por la fe aparte de obras. Pero nos enseña que a Dios sí le importa no solo justificarte, pero también santificarte. Esto comienza con tu regeneración, pero perdura en tu vida diaria y es una obra de Dios que opera en tus deseos, tu disposición, tu comportamiento. Sigue la confesión en el segundo párrafo del capítulo 13 diciendo, esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad. Aunque es incompleta en esta vida, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Aquí la confesión habla del alcance de la santificación. ¿Cuánto del ser humano busca Dios santificar? ¿Será parcial? No. Pero en esta vida no se puede completar. El perfeccionismo es cuando la gente cree que llegan a ser libres del pecado en esta vida. Cuando hacen eso, siempre tienen que hacer una redefinición de lo que es el pecado. Es decir, reducen lo que es pecar, lo externalizan. No es algo tan de los deseos y del interior. Y esto es un problema porque la disposición al pecado, desearlo, entretener la posibilidad mental de hacer esto o el otro, es donde radica el problema. Por eso la confesión afirma que en esta vida siempre sigue la guerra. Por eso quizás usa la palabra carne, la Biblia. El problema no es el cuerpo, no es tu carne física, pero el problema sigue mientras vivamos en esta carne. El problema no radica en que sea pecaminoso tener un cuerpo, no lo es. El problema radica en tu ser espiritual que desea el mal. Tu cuerpo no es el problema, pero la metáfora de la carne nos ancla a esta vida. El Espíritu de Dios lucha contra tus deseos pecaminosos y no creas que serás del todo libre de esto en esta vida, por más que avances. Nunca garantiza la Biblia que lo serás. Cuando la Biblia habla de cristianos que ya no luchan con el pecado, habla de los que han muerto físicamente y están en presencia de Cristo. Todos los demás de nosotros luchamos con ella toda la vida. El último párrafo, el párrafo 3 del capítulo 13, dice así: en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo como cabeza y Rey les ha prescrito en su palabra. No me salió bien. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y Rey, les ha prescrito en su palabra. Puede haber momentos en la vida de un creyente cuando su corrupción remanente prevalezca y hasta lo llegue a dominar, pero no caracterizan su vida siempre, solo en momentos. ¿Por qué? Porque ha sido regenerado. Esta regeneración es vida espiritual que ya no puede estar en la miseria del pecado. Sabe que no le pertenece, sabe que no es necesario, tiene recursos para rescatarlo de este dominio, puede clamar a Cristo y buscar ayuda poderosa. Un incrédulo no tiene cómo escapar del pecado que lo domina, como lo tiene un cristiano. Y además no tiene un deseo de agradar ni de buscar a Dios.
Un cristiano se ha complicado en cuanto al pecado porque ahora es miserable. Tiene un anhelo de agradar a Dios que le quita al fin el gusto del pecado, se lo envenena y lo deja sin sabor. El cristiano tiene el espíritu santificador que no quiere y resiste la vida pecaminosa. La confesión no nos permite jactarnos de que ya no tenemos el deseo del pecado. Ahora tenemos al Espíritu que aborrece el pecado que permanece en nosotros y Él lucha en nosotros contra este. El resultado es que creces en la gracia. Entiendes, practicas, avanzas, ya que este gran bien opera en ti. Eres poseído por la gracia de Dios. Puedes temer a Dios como un inconverso no lo puede hacer. Y temer a Dios es un gran bien, porque te dispone a hacerle caso, a seguir lo que te manda, a tenerlo en cuenta. Sin temor a Dios serías capaz de cualquier cosa. Con temor a Dios, ya no lo eres. Es un freno en tu vida. El creyente sigue la vida celestial. Esta es la vida con valores que no son de este mundo. Ya no buscas la prosperidad material como el mayor bien. Ya no buscas el placer terrenal como lo más importante. No tienes que salir adelante como sea, con tal de que salgas adelante en la vida. Lo importante ahora es la prosperidad espiritual. Placer en las cosas del Señor. Salir adelante en cuanto a la vida de la fe. Salir adelante en cuanto, por ejemplo, a la paciencia, la mansedumbre, la benignidad, la templanza, la cordura, la sabiduría, el amor, el gozo y la paz. Salir adelante en la lucha contra el pecado, en servir a Dios, en hacer realmente el bien a tu prójimo, en gozar de tu relación con el Señor. Todo el Nuevo Testamento está inculcando esta forma de parecer que la confesión llama la vida celestial. La santificación es el proceso de aumentar en ello. Habla también de la obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo. Obediencia evangélica es obediencia que tiene por base el Evangelio. Obedeces por el poder de Dios, no porque has resuelto en tus fuerzas hacerlo debido por orgullo de que eres bueno, de que eres moral, de que no eres realmente pecador. No, la obediencia evangélica es por unión con Cristo, por fuerzas del Espíritu, por virtud de la muerte y resurrección que operan en un creyente. Una obediencia evangélica conduce a una obediencia total, en el sentido que es algo que uno no quiere parcialmente, pero entiende que todo lo que manda Cristo es importante, es salud espiritual, es de beneficio, es de quererse y estimarse más que los tesoros de la vida. Uno se somete a Cristo como Rey y Señor con alegría, ya que Él manda lo que es para nuestro bien. En ese sentido es una obediencia evangélica, que es una obediencia total, aunque no eres totalmente obediente en esta vida. Y termina este capítulo de la confesión resaltando que la actividad santa está delineada en la palabra. Esto lo va a ampliar después, cuando hable de las buenas obras. Aquí el punto es que Dios tiene que obrar para regenerarte, tiene que obrar para santificarte, y no se queda callado en cuanto a lo que es exactamente esa conducta santa. La define en su palabra con toda claridad. Te da todo, te lo consigue, te lo explica, te lo suple, te lo garantiza. Ese es el concepto reformado de la santificación. Terminamos Teología Sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. En esta próxima entrega se analizará el capítulo 14 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, de la Fe Salvadora.